Como podrán ver, en esta preparación tenemos la misma imagen que había preparado Miguel, y pues eso nos muestra que Dios quiere recordarnos una vez más la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, como les decía, vamos a dividir esta enseñanza en dos puntos sobre la importancia que la resurrección del Señor Jesucristo tuvo, primero, para su persona y segundo, para el Evangelio. Entonces, vamos a orar y ponemos este tiempo en las manos de Dios. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar esperanza, podemos encontrar paz, en ella podemos encontrar la vida eterna, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana por la obra perfecta del Señor Jesucristo a favor nuestro, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú quien le ha levantado de los muertos, Señor, y le has dado una gloria eterna, Señor. Gracias porque por medio de la resurrección, esa es la base, Padre, de nuestra justificación. Porque como decía el apóstol Pablo, Señor, si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, vano sería nuestra predicación, Señor. Pero nos gozamos en esta mañana, recordando como hijos tuyos, que levantaste a tu Hijo de los muertos, Señor, para darnos una esperanza viva, de la cual nos alegramos en esta mañana, Señor. Te pido que en el estudio de esta palabra, Señor, tú nos alimentes nuestra fe, que nos alientes para seguir en este mundo caído, perverso, por la consecuencia del pecado, Señor. Bendito seas, oh Dios Todopoderoso. Ponemos este tiempo en tus benditas manos para que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces, como les decía, vamos a ver el primer punto, que es la importancia de la resurrección para la persona del Señor Jesucristo. Entonces, en este primer punto lo vamos a dividir en tres. El primero es en A, y es que con la resurrección del Señor Jesucristo Él demostró que Él no era un mentiroso o un impostor. Vemos que cada vez que el Señor Jesucristo anunciaba sus sufrimientos, su muerte, siempre añadía que Él resucitaría al tercer día. Eso está en Marcos 8:31, en Lucas 9:22 y en Mateo 16:21. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado tal como lo anunció tantas veces, entonces también deberían ser puestas en tela de juicio todas las demás afirmaciones que él hizo, como que él era el buen pastor, como que él era el camino, la verdad y la vida. Todo eso quedaría en tela de juicio si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado. Tal vez tendríamos que admitir que la decisión tomada por los principales sacerdotes, por los ancianos y por todo el concilio, que lo juzgó por la blasfemia cuando dijo que era hijo de Dios. De pronto tenían toda la razón al condenarle. Leemos en la palabra de Dios, ahí va a aparecer en sus pantallas en Mateo capítulo 26, desde el versículo 63 en adelante dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Los principales sacerdotes y los fariseos tenían por mentiroso al Señor Jesucristo. Recordamos cómo hablaron de él ante Pilato diciendo, al día siguiente, en Mateo 27, versículo 62, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor,
Nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días, resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Entonces, en este punto, vemos que el Señor Jesucristo con su resurrección demostró que no era un mentiroso, demostró que no era un impostor, como decían los escribas y los fariseos y los ancianos de la época. También vemos que con la resurrección del Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios. También vemos cómo los ancianos, cómo los líderes religiosos de su época se burlaron del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 27, versículos 42 y 43 dice así la palabra de Dios. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrelo ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. A pesar de la angustia, del clamor del Señor Jesucristo, el Padre no hizo nada para impedir aquel terrible acontecimiento. ¿Acaso el Señor Jesucristo no era realmente el Hijo de Dios? Y si lo era, Dios guardaría silencio permanente sobre esta terrible injusticia que se estaba cometiendo contra su Hijo. En el libro de los Hechos, vemos que los apóstoles citaron en varias ocasiones el Salmo 2. Por un lado, vieron que la muerte del Señor Jesucristo se había cumplido aquella unión que el salmista había profetizado que tendría lugar entre el pueblo y los gobernantes para rechazar al ungido de Dios. Leemos así la palabra de Dios en Hechos, capítulo 4, versículos 24 al 28, dice, y ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. También los apóstoles se encargaron de mostrar la respuesta que Dios dio a la maldad humana. También en el Salmo 2 anunciaba, allá en Hechos capítulo 13, versículo 32, dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, podemos decir, por tanto, que a través de la resurrección, Dios el Padre puso un sello de aprobación, dando a entender con total claridad que Jesús era realmente su Hijo. Romanos 1:4 nos dice que el Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. A partir de ese momento, en todos los sermones públicos del apóstol Pedro vemos presentándose como un testigo de la resurrección de Jesús y acusando a los judíos de haber dado muerte al Mesías, a ese Mesías prometido a ese pueblo, al que Dios había levantado sueltos los dolores de la muerte. Sin duda, esta acusación que hacía el apóstol Pedro a estos contemporáneos de su nación era grave. Esta situación para estos judíos era terrible. Habían dado muerte al Mesías prometido. ¿Cómo podrán escapar del justo juicio de Dios después de haber dado muerte a su hijo? Algunos de ellos
pudieron entender la gravedad de lo que habían hecho. Y desde el fondo de su corazón clamaron allá en el capítulo 2 de Hechos, versículos 37 al 39, que dice que al oír esto, después de que el apóstol Pedro les compartió, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es importante notar en esta frase que después del que el apóstol Pedro, ahí comparte ese discurso allá, lo primero que les dice es que se debían arrepentir de sus pecados. Y realmente ese es. Vemos que el Espíritu Santo les mostró su pecado, pero también les mostró que Dios estaba dispuesto a perdonarles y a darles una vida juntamente con Cristo, si se arrepentían de su pecado. Muy bien, entonces, en el tercer punto, en el punto C, la resurrección del Señor Jesucristo es la señal definitiva que confirma que Él es el Señor Jesucristo, que Él es el enviado de Dios. Vemos en los evangelios que a pesar de la cantidad de milagros que el Señor Jesucristo hizo a lo largo de su ministerio público, los judíos nunca estuvieron satisfechos, nunca. Una y otra vez intentaban justificar su incredulidad, diciendo que no tenían suficientes evidencias y pidiéndole una señal a su gusto, una señal a su manera. En un momento determinado el Señor les dijo que la señal definitiva que Él les daría sería la de su resurrección. Leemos en Mateo capítulo 12, versículos 39 y 40. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. El Señor Jesucristo, después de hacer esta declaración, Él venía de sanar y de sacar fuera demonios. Y estos líderes de la iglesia decían que por Belcebú echaba fuera a los demonios. Y Jesús hacía señales y señales, pero estos no eran convencidos por medio de estas señales, aunque las sabían, que el único que podía hacer esas señales era Jesucristo el Mesías, pero no querían creer. Por eso el Señor Jesucristo, que una señal le sería dada, y era la señal del profeta Jonás, que así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estaría el Hijo de Dios 3 días en el corazón de la tierra. Muy bien, entonces en este primer punto vemos la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo para Él. Vamos a mirar un segundo punto, y es la importancia que la resurrección del Señor Jesucristo tiene para el Evangelio. Como les decía al comienzo, si Cristo no resucitó entre los muertos, el Evangelio no existiría. No hay ninguna buena noticia que anunciar. Por el contrario, vemos que la resurrección de Jesús afecta las grandes doctrinas que conforman el Evangelio. Entonces, este segundo punto lo vamos a dividir en 5, en el A, B, C, D y E. La resurrección es la base de nuestra justificación. Esto está aquí en el punto A. La resurrección del Señor Jesucristo es la base de nuestra justificación. Dice la palabra de Dios en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y aquí hay un detalle importante que debemos considerar. ¿Cristo tenía poder para resucitar por sí mismo? Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida
para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Sin embargo, en el estudio de la palabra, podemos ver que quien le resucitó de los muertos fue Dios, el Padre, como lo vamos a ver en estos versículos que vamos a leer a continuación. Romanos capítulo 6, versículo 4. Ahí está en sus pantallas. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. También Hechos capítulo 2, versículo 32 dice la palabra del Señor, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. También en Hechos capítulo 13, versículo 30, dice, pero Dios lo levantó de los muertos. Y Efesios capítulo 1, versículos 17 al 20. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dios el Padre levantó a su Hijo de entre los muertos, sellando así su obra y poniendo su sello de aprobación, sentándole a su diestra. Y eso lo hizo a favor tuyo y a favor mío. No merecíamos tal sacrificio. No merecíamos un castigo tan cruel que llevó el Señor Jesucristo. Pero vemos ese amor que todavía no podríamos comprender, que si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. No podríamos alcanzar a comprender todo ese amor que ha mostrado Cristo para con nosotros. Muy bien, pasamos al punto B, que habla que de la resurrección del Señor Jesucristo dependía la misión del Espíritu Santo. Leemos en Juan 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 15, versículo 26. Pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y Juan, capítulo 16, versículos 8 al 11 dice, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, no habría podido enviar al Espíritu Santo porque no hubiera ascendido al Padre. Pero vemos que el Espíritu Santo descendió y tiene un ministerio especial en relación con este mundo. Dice que primeramente Él convencería de pecado, ese pecado que habían cometido estos judíos y que hemos cometido nosotros. Estos judíos crucificaron al Señor Jesucristo. En segundo lugar, mostrando la justicia de Dios, habiendo quedado satisfecha por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Razón por la cual el Padre lo resucitó de los muertos, para que volviera con Él, a esa gloria que tuvo con Él antes de que el mundo fuese hecho. Y en tercer lugar, convencer al mundo de pecado, en base a la obra del Señor Jesucristo. Satanás ha perdido toda acusación sobre el pecador que ha creído en Cristo como su Señor
y Salvador, y que ha puesto toda su esperanza y toda su confianza en Él. Ya nada ni nadie nos podrá arrebatar de la mano de Dios. También vamos a mirar que en el punto C, la resurrección del Señor Jesucristo se convirtió Él en el primogénito de los muertos. Entonces, la resurrección del Señor Jesucristo también trae aparejada la resurrección de todos nosotros, los que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. En Juan, capítulo 11, versículo 25, dijo el Señor, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6, el Señor dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Notemos lo que el apóstol Pablo dice en relación con la naturaleza de esta resurrección. Allá en Romanos capítulo 6, versículo 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la resurrección de Cristo sirve como un prototipo de la resurrección de todos nosotros como creyentes. En dos ocasiones, Cristo es presentado como el primogénito de entre los muertos, en Colosenses capítulo 1 y versículo 18, y también en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Se nos dice también que los creyentes en la manifestación del Señor Jesucristo seremos semejantes a Él. Eso lo podemos leer ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Ahí está en sus pantallas. También dice que nuestro cuerpo, este cuerpo de humillación nuestra, será semejante al cuerpo de la gloria suya. Allá en Filipenses, capítulo 3, versículo 21. ¿Y cómo lo puede hacer? Como dice ahí, con el poder por el cual puede sustentar todas las cosas. Que así como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, también traeremos la imagen del celestial. Eso lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 49. Y en este punto tendríamos que aclarar algo muy importante. Antes de la resurrección del Señor Jesucristo, todo lo que hubo fue resucitaciones, es decir, restauraciones de los cuerpos a su estado anterior. En las tres ocasiones en las que el Señor volvió a la vida a ciertas personas, como a la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y a Lázaro, todos estos casos no deben tomarse como resurrecciones, sino como resucitaciones. Todas estas personas volvieron a la misma vida que habían dejado cuando murieron. Pero la resurrección de Cristo trajo un nuevo prototipo. Entonces, surge una pregunta, ¿cómo era el cuerpo de resurrección que tenía el Señor Jesucristo? La misma palabra nos lo enseña y entonces ahí ven en sus pantallas que las personas lo podían reconocer. Esto está ahí en Juan, capítulo 20, versículo 20. También el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, tenía las heridas por su crucifixión, su costado traspasado, sus manos y sus pies con los agujeros de los clavos, ahí estaban. También tenía la capacidad, aunque no la necesidad de comer. Lo vemos ahí en Lucas capítulo 24, 30 al 33 y en el capítulo 24, 41 al 43.
El cuerpo del Señor Jesucristo tenía carne y huesos para comprobar que Él no era meramente un espíritu que se manifestaba en forma visible. Podía entrar en cuartos cerrados sin abrir las puertas y podía ascender al cielo. Ahí está en Hechos 1, versículo 9. Por eso, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, allá en lo que nos dice en Tesalonicenses es que los muertos en Cristo resucitarán primero, serán arrebatados, serán subidos, podrán experimentar esa resurrección de su cuerpo, ese cuerpo que será semejante al del Señor Jesucristo, como hemos leído, como hemos aprendido. Es impresionante ver cómo Dios tiene todo ya preparado, cómo Dios ha hecho todo para que nosotros podamos tener la certeza, podamos tener la tranquilidad, podamos tener la seguridad de que Él volverá por nosotros. Dice la palabra de Dios que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, también el espíritu que levantó al Señor Jesucristo vivificará nuestros cuerpos mortales. Esa es una esperanza gloriosa, una esperanza maravillosa que tenemos en el Señor Jesucristo. Bien, pasamos a este otro punto. Y la resurrección del Señor Jesucristo también traerá la restauración de todas las cosas. Es evidente que la resurrección de Cristo, la muerte fue vencida. ¿Sí? Esta es quizás la consecuencia más importante que nosotros consideramos, pero no es la única. No debemos olvidar que la entrada del pecado en el mundo no solo afectó al hombre, sino que afectó a toda la creación. Toda la creación se vio afectada por el pecado. Eso lo podemos leer en Génesis, capítulo 3, versículos 17 y 19. Dice así la palabra de Dios. Y dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por esta razón, cuando el Señor Jesucristo regrese, no solo levantará a los muertos que han creído en Él, sino que regenerará el universo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículos 20 al 23, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia vanidad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. También en 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 13 nos dice, pero nosotros, dice el apóstol Pedro, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La resurrección del Señor Jesús es el fundamento por el cual podemos estar seguros de que tanto nosotros como todas las cosas han de ser totalmente renovadas. Eso lo podemos leer ahí en Hechos capítulo 3, versículo 21. Como decíamos, si Cristo no resucitó, toda esperanza de redención es un sueño, una ilusión que sería un producto de nuestra imaginación. Y todas las predicciones y anticipaciones de sus gloriosos resultados para el tiempo de la eternidad para los hombres resultarían falsas.
Pero vemos que por medio de la resurrección, el Evangelio sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Dice, en este último punto, vamos a mirar cómo la resurrección del Señor Jesucristo ha aportado al Evangelio una esperanza desconocida en el Antiguo Testamento. Dice así la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:10, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Poco se sabía en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección. A veces empleaban la idea de una resurrección para expresar la esperanza nacional, ¿sí? del renacimiento de la nación de Israel. Y eso allá lo podemos leer en Ezequiel 37. Job fue uno de los pocos que manifestó su confianza en su resurrección futura, como leemos en Job capítulo 19. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. También en el Antiguo Testamento podemos ver allá en Daniel como las resurrecciones de cada individuo. Dice Daniel capítulo 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. También los salmistas expresaban con un total desconocimiento acerca de esta resurrección. Ellos decían, por ejemplo, en el Salmo 6, versículos 4 y 5, decían, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? La resurrección de Cristo sacó a la luz una información que antes había estado velada en el Antiguo Testamento. La resurrección del Señor Jesucristo convierte el Evangelio en un mensaje único. El Evangelio ofrece al mundo una esperanza única. Y ahí es donde radica la gran diferencia de todas las demás religiones o las demás ideologías. Nadie, ningún profeta, ningún testigo ha hecho lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Levantarse de los muertos. Frente a todo esto que hemos recordado, que hemos aprendido, vemos que el Evangelio del Señor Jesucristo ofrece una esperanza viva, cierta, en cuanto al futuro, al nivel individual como a nivel cósmico. Esa es una esperanza maravillosa que tenemos todos como hijos de Dios. Si el Señor Jesucristo no se hubiera levantado de los muertos, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Pero vemos que el Señor Jesucristo se levantó de los muertos para darnos una esperanza viva. Como dice el apóstol Pedro allá en el capítulo 1 de su primera carta, y con esto quiero terminar, dice la palabra de Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Entonces, podemos ver la importancia que tiene la resurrección del Señor Jesucristo primero para su persona. No demostró que él no era un mentiroso. Demostró
que Él fue declarado Hijo de Dios. También es una señal definitiva que confirma quién era el Señor Jesucristo, cuando dijo que señal no le sería dada, sino la del profeta Jonás. Y para la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo para el Evangelio, aprendemos que es la base de nuestra justificación, que de esa resurrección dependía la misión del Espíritu Santo que vendría al mundo. También vemos que el Señor Jesucristo se convirtió en el primogénito de los muertos. También aprendemos que por la resurrección del Señor Jesucristo traería la restauración de todas las cosas. Y que por último, el Evangelio de Cristo sacaría a la luz la vida y la inmortalidad. Venció la muerte. Por eso hoy, como iglesia, recordamos esa obra perfecta del Señor Jesucristo a favor nuestro. Quiero orar. Padre, te damos gracias, eterno Dios, por enviar a tu Hijo Jesucristo a este mundo, a despojarse de su gloria, Señor, para venir a morir en una cruz, con una muerte terrible, Señor. De pronto el mundo tendrá la imagen de un hombre humillado, de un hombre maltratado, de un hombre abandonado y muerto en una cruz. Pero gracias a ti, Señor, nosotros tenemos la imagen del Señor Jesucristo vivo, levantándose de los muertos por la gloria tuya, Padre. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque la obra que tú le diste que hiciera, la hizo a cabalidad, Padre. Y el hecho de sentarse allá a la diestra tuya, Señor, es el sello de aprobación de que tu obra, la obra del Señor Jesucristo, es perfecta a favor nuestro, Señor. Gracias, Dios, por los planes que tienes para nosotros. Gracias porque podemos ver y podemos encontrar en tu palabra la esperanza a la cual nos has llamado. Bendito sea tu nombre, oh Señor Dios Todopoderoso. Gracias por darnos vida juntamente con Cristo, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el eterno nombre de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, quería traer esta mañana esta reflexión y aprender un poco más acerca de los resultados de la resurrección del Señor Jesucristo. Dios les bendiga.